porque la vez pasada, chicas, ustedes pueden creer que se me olvidó y me toca hacer un resumen. Ustedes le pueden dar ahí clic de aceptar para que entonces arranquemos. Y por aquí le voy a dar entonces compartir pantalla y arranquemos en materia. Con el favor de Dios. A ver, ¿dónde está aquí el catálogo, padre? Vamos a ver si nos da. Ajá, aquí está el catálogo. Listo. Y aquí está. Entonces, permítame, voy a buscar acá dónde fue que quedamos, ¿cierto? Y vamos a ver un tema muy hermoso, muchacha. Vamos a ver un tema que, wow. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo el precioso tema de Ruth, ¿se acuerda? Y mirábamos el tercer peldaño, que era ese peldaño de la redención que nos dejó, mejor dicho, yo creo que el Señor habló bastante a nuestra vida a través de ese pasaje y ahora vamos a estar trabajando el cuarto peldaño del material, el cuarto peldaño hacia la salvación y vamos a estar trabajando con el personaje de el rey David. Entonces, que también hace parte de esa genealogía y obviamente también entra la cuarta y última mujer de esa genealogía, que es la mujer Betsabé, y yo creo que vamos a estar hablando un poquito de ambos personajes. Y aunque en el material no se concentra mucho en cuanto a realmente la vida de Betsabé, sí igual sería muy bueno que la evaluáramos y que la miráramos lo que el Señor está hablando a nosotras en ello. Entonces, para ello, muchachas, vamos a estar allí. Busquen su Biblia, recuerden siempre tener su Biblia ahí a la mano. Sin Biblia no hacemos nada, no se quede por ahí sin Biblia. Busque si no tiene una, es cierto, pues para la próxima, para que sepa, trate de tener ahí la Biblia. Y vamos a estar buscando allí en Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. Y en el capítulo 11 se encuentra una historia extraordinaria que vamos a estar hablando de ese segundo peldaño, entonces, para que lo tenga ahí. ¿Listo? Vamos a estar trabajando en eso. Ahí está el título del tema, David y Betsabé. Y vamos a estar escudriñando, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite hoy llegar y nos permite hoy como adelantar un poco el tema acerca de este cuarto peldaño y es la seguridad de la salvación. Yo creo que el ejemplo casi que no lo vemos mucho referido a Betsabé, pero sí lo vemos muy referido al otro personaje de la historia que es a David. Y encontramos ese segundo peldaño que después de que ya hayamos recibido la gracia, después de que Dios ya nos ha lavado y hemos sido salvos por la gracia del Señor, esa seguridad de esa salvación no se pierde. Yo creo que eso lo deja ver esta historia que vamos a ver y es, sí vamos a tener situaciones en el camino del creyente, vamos a tener altibajos, vamos a desanimarnos quizás en muchas etapas de nuestra vida. Son muchas las situaciones que podemos estar viviendo, pero podemos tener la certeza que lo que Dios hizo no es temporal, sino que la salvación de Dios es eterna. Y lo que Dios concede al ser humano en cuanto a la salvación, eso que le otorga la vida eterna, es eso, eterna. Yo creo que la misma palabra lo dice. Y a veces creemos que la vida eterna es temporal, que simplemente es por un espacio de tiempo, que la puedo perder si me porto mal, que Dios me hace salvo, pero que si llego a fallar, entonces no voy a ser salvo. Y no es lo que la escritura dice. Yo creo que a través de este tema lo podemos ver. Entonces, para que arranquemos, podemos ver allí, segunda de Samuel capítulo 11, vamos a leer del 1, ¿cierto? Vamos a leer el 1 y el 2 y vamos a empezar a escudriñar un poquito esta historia. Tengan en cuenta que antes de que David entre aquí, ha pasado algo anteriormente. Y es que David acaba, en este momento de la historia, David acaba como de empezar ese reinado, ¿no? Muere Saúl, él inicia su reinado como rey, y si ustedes leen unos capítulos antes de este pasaje, se van a encontrar que él empezó como a, digamos, a tener muchas batallas, y empezó a derrotar
a muchos pueblos de ahí, de ahí de alrededor. Entonces es como si en ese instante él estuviera en la cúspide donde se había unificado el país, ¿no? Está en una unificación el país está pasando por un momento de unificación, está pasando por un momento de una unidad nacional, entonces ya era, había peleado con varios vecinos, ¿cierto? Y había vencido, y el país está en este momento como en ese proceso de estabilidad, ¿no? Estabilidad como país, y él está siendo rey. Entonces, tengan en cuenta eso que es como el trasfondo, ¿cierto? El contexto acerca de lo que va a pasar aquí. Entonces, en el versículo 1 encontramos eso. Aconteció que al año siguiente, estamos hablando un año después de él afrontar a los amonitas y a los sirios que se unen, los amonitas se unen para, le pagan a los sirios y los contratan por sueldo y le dicen, únanse a nosotros para combatir contra Israel. Y, y resulta que David en este momento manda a Joab, y me parece impactante esa historia, porque él no va tampoco, sino que manda a Joab a la batalla, y resulta que los amonitas, al ver que están siendo vencidos y que los asirios están siendo vencidos por Israel, a las personas que habían contratado por dinero, entonces ellos vienen y dicen, no, huyamos de aquí, y también son vencidos, y ellos se devuelven como a su ciudad. Entonces, aquí acaba de pasar esa victoria, y encontramos este pasaje aquí como metido en todo este asunto. ¿Y por qué les cuento esto? Porque después vamos a ver, aquí vamos a ver un poquitico de esa situación. Dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo, mire que lo dice bien, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Entonces, estuve investigando un poco acerca de eso, y algunos dicen que siempre había como un periodo de tiempo en el año donde se hacían las guerras. Normalmente era en primavera, ¿cierto? Casi que yendo a verano, no invierno, precisamente por las cuestiones de lluvia. Entonces había como una temporada o una época, ¿cierto? Del año en donde ellos salían a hacer las guerras. Por eso la Biblia dice que aconteció que al año siguiente, un año después de la afrontación con los amonitas, dice, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, ¿qué David, qué hace? Y vaya subrayando ahí en su Biblia si le gusta, o anotando estos puntos como muy importantes. Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. O sea, David no fue, sino que envía al general de su ejército, envía al ejército, envía al pueblo a la guerra, a pelear con los amonitas, que se acuerdan que les dije que habían salido huyendo y se habían vuelto nuevamente a su ciudad, a destruirlos, pero él no fue, él se quedó en casa. Sucedió en el versículo 2, sucedió un día particular, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces aquí dice que se levantó, ¿en qué horas? En las horas de la tarde. Muy probablemente algunos sugieren que estaba haciendo mucha pereza, ¿no? Y que cómo era posible que en horas de la tarde David estuviera durmiendo. Algunos dicen que estaba haciendo la siesta y por eso se levantó en las horas de la tarde. Una cosa sí es, él estaba durmiendo y se levantó en las horas de la tarde, porque dice que se levantó de su lecho y se paseaba de un lugar a otro en el terrado de su palacio, ¿no? Ahí estaba él, y me gustó mucho como la fotito, ¿no? Ahí estaba él, en esa. Pero luego nos dice en el versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Entonces él estaba allí, todo relax, todo pasando su tiempo tranquilo, ¿cierto? Quizás creo que demasiada tranquilidad, porque realmente los reyes, dicen en el versículo 1,
Los reyes salían a la guerra. Los reyes. Pero él, siendo rey, manda a la gente, casi que me imagino yo que la nación quedó un poquito como desocupada de gente y él se queda en el palacio. Quizás dijo, ya he peleado mucho, he tenido un tiempo de muchas guerras, estoy agotado, estoy cansado, quiero darme un tiempo. Y él se queda. Pero contó con la situación que estando allí, paseándose por el terrado, él ve a una mujer, pero no era una mujer normal, sino que dice que era una mujer que ¿qué estaba haciendo? Bañándose. Entonces es muy probable cómo estaba, desnuda, ¿cierto? Y dice que la cual era muy hermosa. Pues ¿cómo estaría de cerca? Pregúntese, ¿cómo estaría de cerca la casa de Urías Eteo al palacio, que él pudo verla y pudo observar que era hermosa? ¿Qué pasó allí? Buena pregunta, ¿cierto? Y después nos habla de que ella se estaba bañando allí, quizás me pregunto, no sé, a veces si era realmente la época de verano, estaba haciendo mucho calor y nadie le quita que Betsabé se haya estado bañando. El detalle es, ¿por qué una mujer se baña en un lugar donde está en riesgo de ser vista? ¿Cierto? Porque para que él la viera y la viera desde el terrado de su casa, habría alguna puerta abierta, o ella también se estaba bañando en una parte de la azotea de su casa. Total, ella estaba en una zona donde realmente pudo ser vista. Entonces aquí también, a pesar de que cuando Dios llama a cuenta, Dios llama directamente a David y no a Betsabé, creo que también Betsabé podríamos escudriñar un poquitico aquí la vida de esta mujer en respeto, ¿cierto? Tal vez ese descuido como mujer casada, ¿no? Esa mujer descuidada de alguna manera, eh, en esas cosas que quizás practica diariamente, pero que quizás sin darse cuenta pueden producir en otros hombres cierta lujuria. Yo creo que él la vio y realmente, si ella se estaba bañando, muchacha se estaba desnuda. Lo increíble es que hasta aquí, pues él la ve, ve que es hermosa, y usted va a decir, bueno, hasta ahí no hay pecado. Pero, ¿sabe? Yo creo que sí, por lo menos sí en el corazón de David. Lo voy a decir porque todavía él no ha hecho nada. Él hasta ese momento simplemente la vio, pero él la deseó. Y creo que desde el instante en el que él la deseó, allí ya se estaba la semillita, ¿no? De la lujuria y del adulterio. Ahí ya estaba. Porque, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo lo dice en su palabra cuando dice que el adulterio no solamente es como el hecho en tal, sino que deseó en su corazón ya cometió adulterio? Y yo creo que David ya en su corazón ya estaba. Porque mire lo que continúa. Versículo 3. ¿Qué hace? ¿Cuál es la primera acción que él toma? Dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Él envió a preguntar por ella. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué necesidad? Él tenía sus esposas. No. ¿Qué necesidad había de mandar a alguien, a los mensajeros, a decirle, oiga, averigüenme quién es? Pero manda a preguntar por ella. Entonces los que van le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián. Algunos dicen que era hija de uno de los principales de los valientes de su ejército. Y luego le dice, mujer de Urías Eteo. Así que cuando él escucha la palabra, es mujer de Julanito, él ya de por sí sabe que ella es casada, ¿cierto? Ahí nomás ya él dice, ella es casada. Ella es la esposa de Urías, un hombre que él conocía, porque Urías sí hacía parte de su ejército
Y Urías aparece en una lista, Urías Eteo, aparece en una lista como uno de los valientes de su ejército, un hombre muy cercano a David realmente. No era un cualquiera pues por ahí, no. Era un hombre cercano, conocido y reconocido en el listado de entre los valientes, los soldados valientes de David. Aún así, él entonces va un paso más allá. ¿Y qué hace en el versículo 4? Dice, y envió David mensajeros. Ahora va directamente hacia ella. Y dice, y la tomó. ¿Qué quiere decir? La mandó a llamar y la tomó y vino a él. ¿Y qué hizo él? Durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y en este pasaje de que ella se purificó de su inmundicia, algunos dicen que ella estaba con el periodo, otros que realmente la Biblia no nos deja ver como un detalle más profundo exactamente si fue un ritual que ella hizo de purificación luego de haber cometido el adulterio y se va para su casa. Lo increíble aquí es que esto es pan comido, como dice por ahí un proverbio que el pan comido, como es el oculto es dulce o algo así, y creo que esto dijo, no, pues esto aquí quedó, esto aquí no lo vas a ver nadie. Ahora recuerden, muchachas, que mucho del pueblo no estaba ni en Jerusalén ni en las aldeas porque estaban allá peleando la guerra. Entonces, muy probablemente aún Jerusalén, que era la ciudad donde estaban, estaba con poca gente, ¿cierto? Pocos hombres. Los hombres estaban peleando. Los hombres jóvenes todos estaban en la guerra. Pero el que, pregúntese un poquitico, ¿qué pudo haber pensado David aquí? Nadie lo va a saber. Pero pues, ay, pues, una cana al aire que tiene de malo. No, ¿qué importa? Además, pues si ya no se lo cuenta a nadie y yo tampoco, aquí no ha pasado nada. Pero resulta que ya había mensajeros a los que él le preguntó y a los que él envió por ella, que ya empezaron a saber lo que se estaba allí sucediendo mientras su ejército estaba ya peleando con los amonitas. Ella acude al llamado del rey, el que la llama es el rey y ella acude. Y la Biblia no nos deja, no dice muy claramente que, que si ella puso resistencia, no lo dice. Que ella dijo que no, no lo dice. Dice que él durmió con ella. Algunos dicen que ella no se pudo haber negado porque él era el rey. Pero ¿saben qué, muchachas? Yo no creo realmente como mucho en esa versión de que ella no pudo haberse negado. Porque cuando alguien te pide hacer algo que a Dios desagrada, tú tienes toda la autoridad para no obedecer a eso. Si tú sabes que obedecer a lo que alguien te está pidiendo va en contra de un mandamiento de Dios. Pero ella accede y duerme con él. Y si ustedes van más adelante, luego cuando uno de los hijos de David viola a su hermana, ¿qué le dice la hermana al hermano? No vayas a cometer tal vileza. Es lo que ella dice, que ella se resiste y le dice, por favor, no vayas a cometer tal vileza conmigo, porque serás aborrecido ante tu pueblo, serás tenido como un impío por hacerme algo así. Y se resiste, pero dice que él la toma a la fuerza y la viola. Pero en este caso nosotros no vemos resistencia de ella. Lo que sí vemos es que luego ella se purifica, dice, de su inmundicia y se vuelve a su casa. Al parecer todo quedó ahí. Pero no contaba David jamás con la siguiente historia que acontecería. En el versículo 5 dice, ¿qué dice en el versículo 5, muchachas? Y concibió la mujer. Ah, qué chicharrón, ¿no? Barbarie. Yo creo que si un hombre o nosotras nos pondríamos en los zapatos, vea, de verdad, solo imagínese, usted está en esa situación. Wow, yo no me imagino
la preocupación de la situación cuando usted dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Tremendo, ¿sí o no? Como para uno, Dios mío, pararse y decir, ah, ¿qué pasó aquí? Tremendo. Y dice aquí, vamos en el 5, dice, entonces David envió a decir a Joab, al general del ejército, ¿cierto? Recuerden que por allá estaba su esposo, el esposo no estaba en casa, el esposo estaba también allá en la guerra. Entonces lo que hace David es que manda a decir a Joab y le dice, envíame a quién, a Urías Eteo, al esposo de Betsabé, ¿no? A Urías Eteo. Y Joab, ¿qué hizo? Envió a Urías a David, mándamelo a traer, lo necesito acá. Y Joab le dice, ok, vayas. El rey lo llama y él se vuelve. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina qué va a pasar cuando eso se llega a saber? ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Imagínese todo lo que eso empezó a desencadenar, porque eso es lo que pasa con las mentiras, ¿no? Empieza una, pero una lleva a la otra y otra lleva a la otra y otra ya. Y cuando usted quiere ver, usted tiene una mentira así enorme, como una bola de nieve. Y aquí nos dice, muchachas, claramente en este pasaje, voy a subir este poquito para acá para que me deje ver allí. Y dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa. ¿Qué estrategia? Desciende a tu casa y lava tus pies, descansa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, él le mandó un regalo. Le envía un regalo. ¿De dónde llegó el regalo? De la mesa real. Dios mío, muchachos. Y dice, mas Urías, ¿qué hizo? Durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, o sea, con otros soldados que también estaban allí. Y no descendió a su casa. Ahora, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál piensa usted que sería el propósito por el cual David manda a Urías a que se vaya para su casa, a que se tome unos días, a que descanse, le manda comida, por lo que veo aquí dice que un presente de la mesa, imagino que un banquete, una comida le manda para que se, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Muy probablemente para que durmiera con su esposa y el niño pasara ¿por qué? Por hijo de Urías. ¿Qué hacer? Yo imagino a este hombre pensando y maquinando, ¿qué hago? La única es que este hombre venga, duerma con ella y que se diga que este niño es de él. Y ya, que cuando ella salga a relucirlo del embarazo, pues todo el mundo pensará que es hijo de su esposo, ¿cierto? Que vino pues de la guerra. Pero no contaba con la situación de que Urías no bajó a su casa. Ahora imagínense al siguiente día cuando David se entera que no fue a la casa. Yo no sé si usted se pone a pensar o usted alguna vez se ha sentido así. ¿Se han sentido alguna vez metido en una encrucijada donde usted diga, no sé qué hacer? Estoy metido en este problema y no encuentro salida. Y a usted se le empiezan a ocurrir miles de estrategias de cómo salir de esa situación. Miles de estrategias menos la adecuada, ¿no? Usted no ve por aquí a él diciendo, Señor, ¿qué hice, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Dios mío, ¿qué hago en este momento? La embarré, eh, cometí un pecado de la... No, usted lo ve a él buscando, ¿qué hago para salir de esa situación? ¿Qué hago? Y dice luego, dice en el versículo 10, e hicieron saber esto a David, diciendo,
Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca e Israel, o sea, el pueblo, y Judá están bajo tiendas, o sea, toda la gente, ¿cierto? Mis amigos, todo el pueblo, en este momento, ¿dónde están? Allá en las tiendas durmiendo, peleando, ¿cierto? Peleando una guerra por nuestro pueblo. Dice, y mi señor Joab, o sea, el general del ejército, y los siervos de mi señor en el campo. Están en un momento crucial, están en frente de una situación difícil, están peleando una guerra, no están por ahí descansando, ¿no? Ellos están ahorita en un trabajo bastante arduo. Y él dice, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Habría yo, mientras ellos están allá haciendo todo el trabajo, yo voy a estar aquí relajado. Ay, Dios mío. Qué cachetado, definitivamente, así como cuando el Señor le gusta a uno cuando así, ¡ching! No sé si esta la tocaba a mí, sí. El Señor me ha dado por ahí mis cachetaditas de vez en cuando me las he merecido, bien merecidas. Y dice, había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No, yo no haré tal cosa. Ahora imagínense David diciéndose por dentro, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces, mira, se le ocurre otra estrategia y dice, versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Mañana te vas nuevamente para donde los amonitas. Pero mire la estrategia. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó. ¿A qué? A comer y a beber con él. ¿Hasta qué? Hasta embriagarlo. Así que lo embriagó, lo emborrachó. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. ¿Más qué pasó? Ni borracho, muchachos. Dice la escritura, mas no descendió a su casa. Así que ni ebrio fue a su casa. En este momento David dijo, ya no hay manera, o sea, mi estrategia se vino al piso, no hay manera en este instante en el que ese niño pase por hijo de él. No hay manera, porque en cuanto se sepa que ella está encinta y que él no descendió a su casa, ahí se va a descubrir todo, ¿no? Versículo 14. Venida la mañana, ¿qué hizo entonces David? Escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y le dijo, llévale esta carta al general. Dice, y escribió esta carta diciendo, miren las palabras que decía en la carta, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, o sea, ponerlo allí y ustedes apártense de él, déjenlo solo. O sea, no lo ayuden, apártense ustedes de él. ¿Cómo les parece tremenda estrategia, no? Y dice, ¿con qué propósito? Para que sea herido y muera. La única manera es matar. Oiga, alguien decía, y me impactaba mucho en el texto, y este es el hombre conforme al corazón de Dios. Este es el famoso y extraordinario rey David de las escrituras. Sí, yo creo que aquí aprendemos algo importante. Todos nosotros, todos, no importa el tiempo que tengamos de ser creyente, pero todos nosotros, como dice un hermano, tenemos toda la materia prima interna para cometer los pecados más atroces que se puede imaginar. Se dice, no, yo no sería capaz.
No, ¿qué tal? O sea, yo sí, tal vez hago eso, pero yo capaz de hacer eso, no, yo no sería capaz. Yo creo que ahí nos engañamos, porque yo creo que nosotros como seres humanos y como pecadores somos capaces de eso, y somos capaces de mucho más. Créame, somos capaces, somos capaces. Y a veces esa autoseguridad se nos convierte en un jabón, un resbaladero para nosotros. Decir, no, yo no sé, la hermana hizo tal cosa, ay no, yo no sería capaz. Lejos de mí, no, 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 no. Y resulta que nosotros sí. Por eso dice el Señor en su palabra, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Más bien, mis hermanas, creo que esto nos enseña que cuando vengamos a Dios, vengamos con la humildad de decir, Señor, yo sé que soy pecador y que como pecador yo puedo hacer las cosas más abominables. Tengo la capacidad. Apelo a tu gracia y a tu misericordia, Señor, para conmigo. Que por favor me ayudes a no caer. Pero créanme, muchachas, podemos. Se va a decir, ay, no, pero es que un adulterio es algo muy grave. Yo sería incapaz de caer en un adulterio. Será. No, más bien será lo contrario, que somos débiles y que somos capaces de cometer un adulterio y demás. Es más, ustedes piensan que el adulterio solamente pasó cuando él durmió con ella. No, pasó cuando ya la vio desnuda y él la deseó en su corazón. Y lo primero que hizo fue mandar a preguntar quién era esa mujer. Ya ahí estaba minado ese adulterio. Que eso nos haga reflexionar en saber que nosotros no somos fuertes, somos débiles. En Cristo somos fuertes, no nosotros mismos, no en nuestras fuerzas, no, en Cristo somos fuertes. Es en Él y solo en Él. Miren hasta dónde llegó algo que sucedió un día, que él estaba paseando por la terraza, ¿cierto? Que no estaba allá en la guerra y que de pronto vio a esa mujer allí bañándose y muy probablemente esa casa quedaba ahí cerca para que él la lograra observar y ver que se estaba bañando y ver que era hermosa. Urias tendría que haber vivido ahí cerquita de la casa real. Y muy probablemente sí hiciera uno de los valientes de su ejército. Mire cómo algo así llega a coger una montaña tan gigante de un momento a otro, una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, y cuando usted quiere ver, usted tiene un castillo lleno de mentiras y de un problema gigante, y usted dice, yo aquí ya yo no sé qué más hacer. Hasta el punto donde él dijo, la única manera es que este hombre muera, y de alguna manera hacer lo que hace. Y entonces Joab, entonces se imagina por abajo Joab preguntándose, barbaridad, ¿y esto aquí qué? ¿Mm? Que lo pongamos allí en la parte más recia de la batalla y que lo dejemos solo. Que nadie lo acompañe, que nadie lo defienda, que nadie le ayude. Ah, pero él sí le escribe claramente, para que sea herido y muera. Y lo peor, muchacha, es que eso empieza a esparcirse. Uno cree que nadie lo sabe. Uno cree que eso está tapado y que nadie lo va a saber, pero eso empieza a esparcirse poquito a poco, lo sabe el uno, lo sabe el otro, lo sabe aquel, y empieza a coger una dimensión mucho más grande. Ahora, eh, vayámonos allí al versículo 16 para que avancemos un poquito y dice, y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Allá donde estaban con los amonitas, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad a confrontar a los israelitas, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también ¿quién? Urías Eteo. Entonces yo creo que eso
nos hable un poquito del el panorama y bueno, cumplido. Y yo me imagino que una vez, imagínese que en la estrategia, si usted lo empieza a leer más adelantico para que no lo vamos a leer todo porque en el punto no podemos avanzar con el tiempo. Pero luego Joab manda un mensajero y le dice, mira, si el rey se enoja porque nos acercamos mucho a la ciudad y se molesta porque obviamente no solamente murió Urias con esa estrategia, ¿qué dice también? Que cayeron algunos del ejército por la estrategia de acercarse allá de lo que Joab hizo. Entonces dice, bueno, si el rey se enoja por esto, usted simplemente le dice que Urias Eteo está muerto. Como quien dice, tranquilo. Eso le va, con eso el rey de una vez va a cambiar de parecer. Así que si se enoja por nuestra estrategia, usted le dice que Urias murió y ya. Eso usted lo puede leer ahí, en los siguientes versículos. Y de verdad, el mensajero se lo dice, el mensajero le dice, ah, qué tal cosa, y le dice, ah, no, pero Urias murió. Y el rey, ah, y miren las palabras del rey, váyanse allí al versículo 25. Una vez que David se entera que Urias está muerto, dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, ah, no tengas pesar por esto, porque dice, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Eso es lo que le manda a decir a Joab. Dice, oyendo la mujer de Urías, versículo 26, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y los duelos en Israel, en algunos pasajes, aparecen como duelos de 7 días, ¿cierto? Cuando era de pronto algún grande, como Moisés o Aarón, fueron duelos de 30 días, eh, pero muy probablemente este duelo no fue de mucho tiempo, como hoy en día que a veces se guarda luto hasta varios años, ¿no? En ese tiempo, ¿cierto? Era como un duelo por un corto tiempo, pues como el tiempo pues de llorar a la persona muerta, ¿cierto? Y todo lo que tenía que ver con el funeral y todo el resto. Entonces dice aquí en el versículo 26, y pasado el luto, envió David y la trajo ¿a dónde? Oiga, la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué pasó? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pudo haber sido la solución perfecta para él, pero todo esto que aconteció, dice la palabra del Señor, fue desagradable ante los ojos de Dios. Y muy probablemente muchas personas en algún momento digan, me salí con la mía, nadie lo supo, eso se quedó tapado, eso, gracias a Dios, eso no se regó, eso quedó allí y tal cosa, pero bueno, sí, muy probablemente no se supo, pero Dios lo sabe. ¿Qué hacemos? Dios lo sabe. Y sabe lo que me parece a mí impactante, que a veces llegamos hasta caer en ese lugar donde decimos que es más importante que no lo sepa A, B o C a que lo sepa Dios. No sé si alguna vez se ha sentido así. ¿Qué debería a nosotras importarnos más? ¿Qué debería de ser para nosotras más prioridad? Que lo sepan mis hermanas en la iglesia, que lo sepan mis amigos íntimos, que lo sepa mi familia, o que pequé contra mi Señor y lo sabe mi Señor que le fallé. ¿Qué me duele más? Buena pregunta para que nos hagamos nosotras en esta mañana. Que el Señor, muchachas, nos ayude realmente con toda situación que tengamos. Quiero terminar aquí con esta
anterior. Se me pasó un poquito, pero déjenme ver si de pronto ella regresa porque a veces se pone un poquito como lento. Ok, aquí. No vamos a abarcar todo el texto de lo que acontece a continuación. Por lo menos un pequeño preámbulo de eso, para que terminemos. Y todavía nos falta, tenemos tiempito para ver. Ella pasa, él la trae a su casa, es su mujer y pasan los meses de este embarazo, ¿cierto? Muy probablemente todo el mundo dijo, ah, no, pues se casó con David, sí, es hijo de David, y tal cosa. Eso quedó ahí como camuflado, ¿cierto? De alguna manera quizás para muchos, pero para Dios no, para Dios no. ¿Y cómo será lo que eso se había esparcido? Que Dios dice, por tu causa muchos enemigos blasfeman mi nombre, por esto que aconteció. Entonces, si usted va y busque su material, el material que estamos viendo impreso de peldaños de salvación, dice en el primer párrafo de la página 18 del texto, dice, en realidad no se da el nombre de Betsabé. Pues en cuanto a la genealogía que está escrita allí en Mateo 1:6, dice, creo que el Espíritu de Dios con retinencia o a propósito, dice, omitió su nombre porque el pecado no es de ella sino de David. Sin embargo, resulta ser el hombre que Dios dice es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Si él es un Dios santo, este relato sobre Betsabé revela que podemos tener la seguridad de la salvación. David nunca perdió su salvación. Él dijo en gran confesión, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerdan el Salmo 51:12? Donde él le dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y dice, había perdido su gozo, pero no su salvación. Ahora, váyanse a la siguiente página del material, en la página 19, y el siguiente párrafo dice, después de esto, dice que David había pecado, se sentó en su trono y miró a su alrededor pensando, me pregunto si alguien lo sabe. En su confesión nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quizás, muchachas, en esos meses de embarazo de Betsabé, usted puede decir, bueno, yo imagino que él estuvo muy tranquilo, quizás contento, y no fue así. Por el contrario, yo creo que el Salmo 51 nos hace ver que a pesar de que ya Urias no era un problema porque estaba muerto, y de que Betsabé ahora estaba con él y que el embarazo estaba marchando bien, lo cierto es que internamente este hombre estaba deshecho. Deshecho. Cuando uno lee el Salmo 51, de cómo se hallaba David, esos meses, uno dice, barbaridad, es impresionante el estado en el que se sentía. O sea, él dice literal que él se sentía seco internamente. Estoy en sequedades de verano, estoy seco, me siento como un desierto. Ahí dice, me siento internamente como un desierto. Es una debilidad, es un desánimo interno, es esto que no estuvo bien. O sea, y todo eso, usted va a decir, ¿qué era lo que le martirizaba? El pecado en sí, no, lo que le martirizaba era que su relación con el Señor estaba mal. Mal, mal, mal. Muy probablemente se sentía avergonzado, como más de una persona se puede sentir cuando ha cometido un pecado. Y creo que a veces en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es que como que nos alejamos y decimos, Señor, yo no quiero acercarme ahora. No me siento en condiciones de acercarme a ti. Y yo creo que son como mentiras, ¿no? Porque yo creo que precisamente por eso deberíamos acercarnos. Pero él literal decía, yo me estoy muriendo internamente. Y es impresionante, muchachas,
ver esto en el corazón de este hombre. Ahora, si ustedes van más adelante en el material, mire lo que él dice, él dice, me duelen los huesos. Déjeme decirle, un hijo de Dios cuando peca, simplemente no se sale con la suya. El hijo pródigo, cuando volvió en sí, dijo, quiero volver a la casa de mi padre. No me gusta el chiquero. Si a usted le gusta, no es un hijo de Dios. Como usted sabrá, solo hay una clase a la que le gustan los chiqueros. ¿A cuál es la clase a la que le gustan los chiqueros? Los cerdos, ¿no? Dice, y no es la policía la que es un cerdo, dice, sino el pecador sin Cristo. A los pecadores les encanta el chiquero. Ahora el Hijo de Dios puede meterse en el chiquero, ¿cierto? David entró allí, pero no se quedó en ese lugar. Él está perturbado y mira a su alrededor preguntándose si alguien lo sabe. Muchos cristianos son así. Él dice, tengo una carta de un hombre que me contó la carga que llevaba. Si usted es hijo de Dios, tiene que hablar con alguien sobre su pecado. Y David está sentado allí en su trono y mira a la multitud y se dice a sí mismo, no creo que ellos lo sepan, nadie está actuando como ellos. Luego hay una pausa. ¿Y quién entra en la historia? El profeta Natán. Se acerca con una pequeña historia para contarle al rey y fue algo así. Da la casualidad que hay dos hombres en tu reino. Uno de los que me gustaría hablarte. Uno tiene rebaños, rebaños de ganado, y el otro dice, y al lado de él vive un hombre pobre que solo tiene una corderita. Un visitante vino al hombre rico y con el fin de preparar la comida para su invitado, el rico mató a esa corderita. Tenía sus propias ovejas, pero no tomó de la suya, ¿cierto? Sino que ¿cuál tomó? La corderita mascota de su pobre vecino. Y David, que era pelirrojo, se levantó de su trono enojado. Vaya, él está harto. Es interesante lo fácil que es para nosotros ver el pecado en la vida de otras personas. La razón por la que hay tantos chismes en la iglesia es que siempre podemos ver el pecado de los demás, ¿no es así? Y David se levantó y dijo, el hombre que ha hecho esto ciertamente morirá y devolverá a este cordero 4 veces. ¡Qué injusticia la que este hombre hizo! ¡Qué injusticia! ¿No se imagina a David en eso? ¿Y qué le respondió Natán? ¿Qué dice? Que dice el escritor de Peldaño, dice que Natán era el hombre más valiente porque para atreverse de ir a exhortar al rey, Ave María, tuvo que haber tenido mucha valentía, dice el escritor aquí. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí, muchacha, en este último punto? A veces pensamos que la confrontación de cuando Dios nos llama a confrontarnos con nuestro pecado es como un juicio hacia nosotros, o sea, como si el Señor llegara casi que a ahorcarnos por haber cometido un pecado, ¿no? y, 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 y llegara de alguna manera como ese ser cruel a ajustar cuentas porque nosotros hicimos tal cosa. Pero nosotros no vemos que la confrontación de Dios es porque Dios no quiere que nos quedemos en ese lugar. Dios no quiere que nos quedemos sumergidos en ese pecado. Dios no quiere que la relación con Él siga estando en ese estado. Él nos ama y quiere nuestra vida. Nos ama. Y nos ama mucho realmente. Entonces, que nosotros podamos ver realmente la misericordia tan grande de Dios, lo que Dios hace para con nosotros. Vayamos rápidamente y leamos un poquito el pasaje aquí, de 2 Samuel 12, donde dice, Jehová envió a Natán a David. ¿Quién lo envió? Dios envía a alguien a la vida de David. Dios envió un mensajero. Le dijo, Natán,
ve y habla con David. No es posible que David pueda seguir así. Y va. Y por eso dice que un hombre muy valiente para poder confrontar de alguna manera al rey, ¿no? Y dice, y Natán le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino, un visitante, al hombre rico, ¿cierto? Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, o sea, juró por Jehová, que el que tal hizo, que el que hizo eso era un hombre digno de qué, de muerte. Es digno de que sea muerto. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, 4 más, porque hizo tal cosa y no tuvo qué, misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí viene ya como las consecuencias de la... Entonces podríamos nosotros decirnos en esta mañana que, que de pronto esa disciplina fue muy dura, que simplemente el Señor, ¿por qué no lo olvidó? ¿Por qué no lo olvidó? Porque simplemente no lo pasó por alto. Por un principio, muchachos. Ningún pecado puede pasar por alto ante los ojos de Dios. Pero sí nos podemos llevar hoy algo en esta mañana. Y es que Dios, cuando se trata de sus hijos, escuche lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que cuando se trata de todo el mundo, no. Cuando se trata de sus hijos, los disciplina. ¿Dónde encontramos eso para que terminemos? Vayamos a ver la última parte. Hebreos 12. Hebreos capítulo 2. Del 5 al 14. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque, ¿qué pasa? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para que, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos
de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas son ejercitados. Por lo cual, dice nuevamente, en la restauración luego de la disciplina, ¿cierto? Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y creo que para cuando vamos a tener la próxima clase vamos a ver un poquitico acerca de esa restauración. Entonces, mis hermosas, que podamos aprendernos esto hoy, que el Señor disciplina y que su disciplina no debe ser, porque siempre tenemos como ese miedo, ¿no? Ese pánico de que acercarnos a Dios cuando hemos pecado, pero no, muchachos. Por el contrario, creo que ahí es donde debemos de correr, correr a la cruz, correr al Señor y, y de verdad, si también el amor de Dios es mostrado en nuestras vidas como disciplina, entonces creo que todos nosotros necesitamos en cierta manera de parte del Señor ser disciplinados. Y yo creo que el Señor conociéndonos sabe en qué áreas debemos de ser disciplinados y qué no. Y debemos de hasta dar gracias por eso, porque también veo allí que es una muestra de amor de Dios para con nuestra vida. Entonces, las invito para que oremos y luego les voy a dar la información que les había comentado, ¿no? Bendito Dios y Padre, te damos profundas gracias en esta mañana, Señor. Una vez más, dándote gracias por este buen tiempo que hemos tenido, Señor, acerca de tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia para con cada una de nosotros. Solo tú sabes, Señor, nuestras vidas, nuestras debilidades. Nosotros somos pecadores, Señor, pecamos todos los días delante de ti, Señor. Bendito Padre, ayúdanos cada día, Señor, poder venir a ti, Señor, poder ver la cruz, poder creer, Señor, en esa palabra tuya que dice que tenemos libre entrada, como decía una hermana esta mañana en la oración, Señor, que tenemos libre entrada por el trono, al trono de la gracia. Y no es por nuestros méritos, Señor, sino porque tú, nuestro Señor Jesucristo, abriste ese velo, Señor. Por ti, Señor, podemos ir a esa cruz, podemos doblar nuestras rodillas, podemos levantar nuestras manos a ti, Señor, podemos clamar a ti y saber que somos oídos, Señor. Aún, Señor, en esta mañana quiero darte gracias por el amor que tú manifiestas hacia nosotros, aún a través de cuando somos disciplinados, Señor. Gracias, Padre, porque también lo hacemos con nuestros hijos, Señor. Nosotros les disciplinamos porque les amamos, Señor. Y cuando detenemos nuestra mano a la disciplina, Señor, estamos mostrando que no les amamos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor tan grande para con nosotros, por siempre querer nuestro bienestar y nuestro bien, Señor, por siempre estar a favor de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que en estos temas que hemos aprendido nos acerquemos más a ti y que nuestra relación contigo cada día, Señor, se estreche más. Te doy gracias en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Mis hermosas bellas, pero dejando por aquí de compartir y